Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Pues vamos a darle gracias a Dios esta noche por este tiempo, por esa oportunidad, porque podemos estar aquí, podemos disfrutar de la palabra de Dios. Y acompáñame, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias. Gracias, Padre, porque no peleamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, siempre está sosteniéndonos, guiándonos, y te agradecemos, Padre, te agradecemos esta oportunidad que tenemos de contar contigo, de tu presencia. Dios, te hemos alabado esta noche, te hemos honrado, sabemos que estás aquí, Señor, y queremos esta noche, Señor, abrir nuestros corazones para aprender a escuchar tu palabra, pero sobre todo, Señor, que la podemos poner en práctica siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues hemos estado hablando el mes pasado acerca del Espíritu Santo. Hemos recibido bendición. ¿Has recibido bendición? Sí, ¿verdad? Hemos entendido esto. Quién es el Espíritu Santo, todo lo que Él trae, todo lo que Él es. A decir verdad, a mí me costó cuando empecé a conocer de la palabra de Dios entender cuando hablaban del Espíritu Santo, cuando hablaban del Padre, cuando hablaban del Hijo. Habían cosas que no entendía, pero Dios poco a poco te va revelando, te va haciendo conocer. Y este mes hablamos, el mes pasado, en el mes de junio, del Espíritu Santo. Entonces, pues confiamos en Dios, que Él haga su obra en nosotros y que aprendamos a conocerlo. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar este mes ahora con un nuevo tema. Estamos empezando el segundo semestre de 2019 y vamos a abrir este mes con la palabra, ¿sí? No sé si habrá esta noche alguien que venga por primera ocasión. ¿Quiere levantar su mano para indicármelo? Alguien que venga por primera vez a Las Torres. Bueno, creo que todos somos de casa. Cuando nos referimos a la palabra, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué estamos hablando? ¿No? A ver, levanta tu Biblia. A ver, levanta su Biblia. Eso, muy bien. Estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Y hemos entendido que la palabra, si le podemos dar una definición, esta definición yo la plasmé y le puse así: son todas aquellas verdades, decretos y bendiciones que dejó Dios para sus hijos, para nosotros y para todo aquel que se acerca a Él. En ella está expresada su voluntad, su amor, su gracia, su misericordia, sus propósitos, sus planes, sus verdades, y la conocemos como la Biblia, ¿no? Y la palabra, la Biblia, es un compendio de libros que fue escrita por muchos autores, que fue hablada, inspirada por Dios. Y ahorita vamos a ir viendo algunos versículos. Tiene algunas características de la palabra, y encontramos en ella esa voluntad, esa verdad que Dios estableció para nosotros. Sin la palabra, si no la tuviéramos, es como si camináramos con los ojos vendados y hacia un lugar en el cual no conocemos. Dice también que es una lámpara que ilumina nuestro camino. Si caminamos y no tenemos esa lámpara en una oscuridad, ¿qué es lo más probable que suceda? Que nos podemos caer, nos podemos equivocar, podemos fallar, podemos lastimarnos, pero esa es la palabra de Dios. Hablamos del Espíritu Santo, dejamos un fundamento en nuestra vida. Y esta noche vamos a dejar otro fundamento en nuestra vida, en nuestra fe como creyentes, que es la palabra de Dios. Lo importante
que es para nosotros el tenerla, el poderla escudriñar, el poderla comprender. Pero lo más importante, el que hace todo el complemento, el que le da la fuerza a la palabra, es que la podamos obedecer, que la podamos poner en práctica. Y yo he titulado esta noche este tema y le he puesto así: no se trata solo de ¿qué? De oír. La palabra de Dios no solamente se oye, no es la única manera o el único propósito oírla, sino que la palabra de Dios va más allá. La palabra de Dios cierra su fuerza, su poder, cuando nosotros la creemos, cuando la obedecemos y cuando la ponemos en práctica. Ahí es donde esta palabra cobra vida, cobra fuerza, cobra ese poder del cual dice en Hebreos 4:12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta palabra, la Biblia, como le conocemos, no es una palabra antigua, muerta, pasada. Dice aquí que es una palabra que está viva y que es eficaz. ¿Por qué podemos entender que es viva? Porque cuando tú la crees, cuando tú la escuchas, cuando tú la crees y cuando la pones en práctica, entonces ese poder, esa palabra cobra vida en ti y cumple un propósito. Es eficaz porque hace tal cual Dios la diseñó para nosotros. Es poderosa, es eficaz. Y sigue diciendo en el libro de Hebreos: es más penetrante que toda espada de dos filos. Estoy leyendo la versión 2015 de la Reina Valera. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan poderosa la palabra que cumple y hace todo esto que acá nos está mencionando el libro de Hebreos. Es poderosa, penetra. ¿Habrá alguna herramienta o algún medicamento que tenga ese poder? No, ¿verdad? No lo hay. Pero la palabra de Dios sí lo es. Tiene ese poder, tiene esa eficacia, está viva, no está muerta, no es una palabra antigua, es una palabra poderosa. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, vamos a ver para qué nos sirve esta palabra, cuál es su función, por qué nos la dejó Dios a nosotros, cuál es el propósito. Y mira, dice primeramente: toda la escritura es inspirada por Dios. Y quiero yo aquí reafirmar algo. A mí me cuestionaban, es normal que las personas que te conocen, que están cerca de ti, cuando empiezas a acercarte a Dios y tú les empiezas a compartir del fuego que encontraste, te van a cuestionar y te van a decir: es que esta Biblia, esta palabra fue escrita por gente como tú y como yo. Y eso es verdad. Esta palabra fue escrita por personas como tú y como yo. Pero la diferencia en la cual creemos es que fue inspirada por Dios. No fue una palabra que nació de alguien, no fue una redacción que alguien inventó o quiso hacer, sino Dios mismo fue quien inspiró a estos hombres, a Moisés, inspiró a Pablo, inspiró a Juan, ¿sí? Inspiró a varios hombres, de algunos no conocemos sus nombres inclusive. Pero esa palabra fue inspirada por Dios, es una palabra viva,
Así que si alguien te pregunta o te dice o te confronta al decirte que es una palabra que un hombre la escribió, tú le vas a decir, sí es verdad, pero fue inspirada por Dios. Esos hombres recibieron la revelación de parte de Dios y la escribieron. Y dice más adelante en ese mismo versículo, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y yo quiero decirle con esto que si usted tiene algún día un problema, no sabe cómo tomar una decisión, si algún día se va a casar, si algún día quiere contraer un compromiso, si algún día no sabe cómo resolver el problema con su matrimonio, si algún día no sabe cómo tratar un asunto con su hijo, con su vecino, con su patrón, con su amigo, ¿sabe? En la palabra va a encontrar la respuesta a estas dudas que usted tiene. Si no sabes cómo hacerlo, yo te digo una cosa, en la palabra vas a encontrar cómo poder resolver una diferencia con una persona que tienes, con un problema que te encuentras. En ella vas a encontrar todo lo que tú necesitas para vivir en esta vida. Ese es el propósito de la palabra. Dice que es útil para enseñar y para redarguir. De momento haces algo y no sabes cómo resolverlo, tienes dudas, ve a la palabra. Ahí vas a encontrar una respuesta de parte de Dios para poder resolver ese problema o esa situación. Estás caminando de una manera incorrecta y no sabes cómo corregir ese problema, ve a la palabra, porque dice que es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Y tiene un propósito aún más todavía. Dice en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si tienes oportunidad ahí en tu Biblia, yo te sugiero que puedas subrayar ese versículo 17 para que puedas recordar cuál es el propósito de esta palabra. Dice que para que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando tú vas a la palabra, tienes una situación, encuentras en ella una respuesta y la pones en práctica, vas a caminar en justicia y en rectitud. Y finalmente vas a terminar, dice aquí, para toda buena obra. Después de que tú recibas la bendición, después de que tú recibas la instrucción, la corrección, vas a terminar siendo bendición para alguien más. Esa persona que va a recibir de parte tuya un reconocimiento, una actitud diferente, se va a sentir bendecida. Porque a lo mejor fue la que creó el problema, pero cuando tú cambias, cuando tú vas y tomas una actitud de corregir, esa persona se va a sentir extrañada, pero también a la vez bendecida, porque le vas a quitar un peso o un problema de encima. Le vas a dar libertad, le vas a dar paz, aun cuando tú no fuiste el culpable, ¿verdad? Pero la palabra de Dios fue diseñada para guiarnos, para bendecirnos, para corregirnos y para instruirnos. Ese es el fundamento que vamos a encontrar en esta noche. Y yo tengo aquí algunos datos que escribí, que también consulté. Dice que la Biblia, la palabra, fue escrita aproximadamente entre los años 900 antes de Cristo y el año el año 150 después de Cristo. 900 antes de Cristo y 150 después de Cristo. Más o menos son los números aproximados, no hay una exactitud, pero también está compilada en dos secciones y sabemos que se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Que también hemos entendido que tiene 66 libros, 39 de ellos están en el Antiguo Testamento y 27 están en el Nuevo Testamento. Y quiero también
que podamos ver en Santiago 1:22. Y ahí voy a empezar a desarrollar el tema de esta noche. Si me gustas acompañar en tu palabra, y podemos buscar Santiago 1:22. ¿Está por ahí? Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es una palabra que quizá, si la analizamos bien, nos golpea, nos confronta, nos muestra y nos enseña que si solamente venimos y escuchamos y no la ponemos en práctica, ¿qué sucede? Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Es una palabra que nos confronta. Cada vez que nosotros venimos y escuchamos la palabra, la leemos, ¿sí? Llevamos a cabo nuestro tiempo con Dios y encontramos verdades, misterios que se nos son revelados, pero si no lo ponemos en práctica, en verdad puede ser un tiempo perdido. Dice que nos engañamos a nosotros mismos. Cada vez que salimos de este lugar y escuchamos un mensaje y Dios nos habla, pero no lo ponemos en práctica, dice la palabra que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque podrás engañar a otra persona. Podrás darle un buen reporte de todo lo maravilloso que haces, de tu TCD, de las horas que oras y que escribes y todo esto, de lo que meditas y que pasas y de todas las obras que haces. Pero si no pones en práctica la palabra de Dios, lo que tú lees, lo que escuchas, entonces es un tiempo muerto, es un tiempo vano. Nosotros mismos nos estamos engañando. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí a Las Torres, yo veía que mucha gente, y veo todavía algunos que apuntan y que escriben, traen una libretita y van anotando todo, y van subrayando su Biblia y todo. Y yo hacía lo mismo también. Ahora la tecnología nos ha llevado a otro paso, ¿no? Pero el hecho de que tú la leas, de que tú la escribas, de que tú la apuntes, de que tú la subrayes, va a provocar, a lo mejor en ese momento te es difícil llevarlo a cabo. En tu mente se registran cosas que a lo mejor dices, no lo voy a hacer. Pero cuando te vas a tu casa y ahí empiezas a orar, empiezas a recordar lo que Dios te fue hablando, y entonces tomas el valor para poner en práctica lo que escuchas, entonces la palabra se vuelve poderosa. Empieza a cambiar vidas, empieza a cambiar situaciones, empieza a cambiar momentos y empiezas a bendecir a otras personas. Todo este mes vamos a estar hablando de la palabra y va a ser de mucha bendición el poder entender y poner ese fundamento en nuestra vida. Y quiero esta noche platicar acerca de una parábola. Yo estuve investigando, hay muchos datos que difieren de cuántas parábolas hay. Hay parábolas en el Antiguo Testamento, parábolas en el Nuevo Testamento, pero una parábola es una forma como Jesús platicaba y comentaba y explicaba una historia. Y lo hacía para que la gente podía entender, para que pudiera recibir el mensaje que él quería expresar. Y esta noche yo quiero que leamos en Mateo 13, del 1 al 23, vamos a ir saltándonos algunos versículos, pero vamos a ver la parábola
del sembrador. ¿Cuántos han escuchado esta parábola? ¿No? Que creo que todos hemos escuchado esta parábola. Ya sabemos de qué habla, ¿sí? Pero esta noche quiero tomarla como referencia para sentar algunos fundamentos. Y dice así en el verso 1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos cayeron, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. Y luego dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí vamos a parar. Está Jesús en la playa. Empieza a narrarnos. Está en la playa, mucha gente se le acerca, les empieza a hablar por parábolas, pero no solamente estaba Jesús, también estaba con él sus discípulos. Y dice la Biblia que él se subió a una barca y les empezó a explicar una parábola, la parábola del sembrador, la que acabamos de oír. Y termina en esa primera etapa diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y subráyale ahí, porque vamos a desarrollar este punto. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Está Jesús ahí. La Biblia dice que había mucha gente, pero estaban sus discípulos también. Ahora, yo quiero hacer notar algo acá. La Biblia marca o nombra a sus discípulos, y a las demás personas las nombra como mucha gente. ¿Sí? Esta es la sección de los discípulos y esta es la sección de mucha gente. Estaban ahí sus discípulos y mucha gente, y Jesús les empieza a dar una explicación, una historia acerca de un sembrador. Más adelante, en el verso 10, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Una parábola es una historia, es un ejemplo, es una forma de poder narrar o amplificar algo. Él respondió, les dijo: porque a vosotros, los discípulos, es dado a saber los misterios del reino. A los discípulos les es dado a conocer los misterios del reino. Mas a ellos, a la gente que había llegado, dice: no les es dado. Y aquí hay un fundamento que podemos nosotros entender. Todos los que somos sus discípulos, todos los que hemos recibido a Jesús, cuando tú abres tu Biblia, cuando tú abres la palabra, cuando te tomas un tiempo adecuado, hay meditación, hay oración, abres tu palabra, la empiezas a leer, a escudriñar, ¿qué es lo que encuentras? ¡Pum! De pronto, una palabra que no habías entendido, la empiezas a entender, la empiezas a descifrar, empiezas a comprender lo que ahí hay y que por mucho tiempo lo has leído, pero no te habías dado cuenta. Estás pasando por algún momento difícil, alguna situación, alguna adversidad, y de pronto te encuentras con una palabra
que no la habías visto o no era el contexto como la conocías, ¿cierto? Porque eres su discípulo. Hay una revelación, hay un poder para que puedas recibir esa revelación de ese misterio. Tienes esa facultad como hijo de Dios de poder encontrar los misterios que están escritos en tu palabra, en tu Biblia, en la palabra de Dios. Y Jesús les estaba diciendo eso a los discípulos, porque a ustedes el Espíritu Santo que está con ustedes es el que se encarga de revelar esos misterios, pero a ellos no, porque no le conocen. A ellos les tengo que hablar de una manera tan fácil y tan comprensible que puedan creer en esa verdad, en esta palabra, en ese mensaje de Dios. Jesús es lo que estaba diciéndole a los discípulos. A ellos no les puedo hablar de esta manera porque no me van a entender. Ustedes sí. Y sigue diciendo aquí en la lectura. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ese misterio que está acá Jesús mostrándonos, dice que ellos viendo no ven, oyendo no oyen y ni entienden. Está diciéndole a sus discípulos, ustedes tienen una revelación, tienen esa bendición de poder recibir esa revelación. Y les dice, ellos no lo tienen. Y aún lo que tienen lo pueden perder. Aún la poca fe que puedan tener la pueden perder. Es por eso que estos que están aquí tienen que enseñarles a estos que están aquí. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido ese misterio de la palabra. Hemos creído en la palabra y la ponemos en práctica. Pero los que están acá, la gente, la multitud que se acercaba, no lo entiende. Y muchas veces, aún lo poco que pueda tener, lo puede perder. Gran comisión tenemos todos nosotros, porque tenemos que llevar este mensaje a aquellos que no ven, aquellos que viendo no ven, aquellos que escuchando no oyen. Tenemos que llevar este mensaje de vida eterna y de salvación. Vamos a ir al verso 16 de lo que estamos leyendo. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Le está hablando a los discípulos. Le dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas, muchos anhelaron el nacimiento de Jesús, ver la profecía, recibir al Mesías. Y es lo que ahí Jesús les está diciendo. Ellos no lo vieron. Ellos murieron, tuvieron fe, creyeron, pero no lo vieron. Hebreos habla también acerca de esto, que murieron sin alcanzarlo, sin verlo. Pero dice, ustedes son bienaventurados porque han visto lo que otros no vieron, han oído lo que otros no han escuchado. ¿Sí? ¿Cuántos profetas anhelaron escuchar la voz de Dios, ver la voz de Dios? Terminamos de ver el libro de Jeremías, y Jeremías se lamentaba
Se lamentaba por lo que Dios lo mandaba a hacer. Él no lo escuchó, no lo vio, lo vivió, Dios habló con él. Pero nosotros tenemos la palabra y en ella creemos. Y en ella está puesta nuestra confianza. Y empieza en el verso 18 a explicar, a dar la explicación acerca de esta parábola. Y dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús empieza a dar una explicación acerca de cada lugar, de quién es la persona donde cae esa palabra, ¿sí? Primeramente dice, llama a los que están junto al camino. Son aquellos, dice, que oyen la palabra y no la entienden. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos distraídos en una reunión, en un momento donde estamos expuestos a la palabra? Ese tipo de personas no solamente son aquellos que no están firmes en la palabra. Muchas veces nosotros podemos estar en un momento parecido a este, en donde estamos presentes pero ausentes. ¿Sí? Estamos aquí físicamente, pero nuestro pensamiento está metido en muchas broncas y no la entendemos. No la entendimos. Como decimos ahora, no la cachamos. ¿Sí? Entonces dice aquí, viene el malo con sus artimañas y se roba lo que fue sembrado en tu corazón. Jesús empieza a explicar, a dar una explicación acerca de cuáles son esos tipos de personas en donde cae la palabra. El sembrador sale, va esparciendo la semilla y una cae en el camino y empieza a dar un ejemplo de quiénes son los que están en el camino. El verso 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿no? Y decimos, amén, hermano, aleluya, y empezamos a gritar, ¿no? Porque nos confronta la palabra. En ese momento Dios nos está hablando a nosotros, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? O sea, al venir la aflicción, tú te sales de ese lugar animado, fortalecido, respaldado, gozoso. Esos son, dice, los que caen en pedregales, en piedras. No tienen raíz, son de corta duración. El gozo se les termina rápido, porque dice que viene la aflicción. Y cuando tú llegas a tu casa y te das cuenta de alguna situación, alguna condición, entonces empiezas a dudar. Entonces empiezas a no creer en la palabra. Y lo que escuchaste, pues no la pones en práctica. Te da miedo. Te haces para atrás. Piensas que no va a ser posible. Pasas por alguna enfermedad, pasas por alguna adversidad, la crees, la recibes con gozo, ¿no? Recibes una palabra profética, la crees, te vas animado, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y terminas perdiéndola. Vienen las aflicciones, vienen las adversidades,
porque hay poca profundidad de esa palabra en tu corazón. Sí. Te vas de aquí, guardas tu Biblia, guardas tus notas y no vuelves a abrir más la palabra y pierdes esa bendición. Punto número 3. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Ese es el tercer lugar donde cae la palabra, entre espinos, en un lugar difícil en el que pueda crecer o sobrevivir. Un lugar donde te cuesta trabajo que esa palabra florezca en ti, porque estás rodeado de espinos, de personas que intentan ir en contra de lo que tú crees, de personas que te hacen difícil creer en la palabra o de ponerla en práctica, de personas que a lo mejor te proponen cosas deshonestas y piensas que con eso vas a resolver cualquier situación. Personas que te rodean, que te hacen flaquear en tu fe. Esas son las personas, aquellas en que cae la palabra entre espinos, el afán, la ansiedad. Te levantas todos los días preocupado, afanado, haces un plan perfecto para resolver tus problemas, no pudiste dormir, estás cansado, no le entregas a Dios tus cargas, estás conflictuado, porque no crees en la palabra, porque no la pones en práctica. Y el cuarto lugar, en donde esta semilla cae, el verso 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra. Y el resultado de poner en práctica la palabra es que nosotros vamos a producir frutos. El resultado de poner en práctica lo que escuchas, lo que crees, es que vamos a producir frutos. El resultado de poder cumplir con la gran comisión es que vamos a producir frutos. Y no solamente al 1 por 1. La palabra dice que vas a producir frutos hasta al 100 por 1. Se siembra uno y nacen 100, crecen 100. Es el resultado de 100. Es el resultado de tu fe, es el resultado de tu obediencia, de creer la palabra. Ese es el resultado de aquel en el cual la palabra ha caído en buena tierra. Aquel que saliendo de este lugar pone en práctica lo que escucha. Y Santiago 1:22, que ya lo leímos, dice nuevamente, quiero reafirmar esto que hemos leído. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Sí? Muchas veces en nuestra vida pasamos por esas 4 etapas. Pero mi amado, yo te animo. Va a costar. Te va a ser un poco complicado, pero no difícil. Tenemos que poner en práctica todo lo que oímos, todo lo que leemos en la palabra de Dios. Cada vez que tú haces tu TCD, vas a recibir un mensaje, una palabra que te va a animar, que te va a corregir, que te va a dar dirección, que te va a dar un camino, pero tienes que ponerla en práctica para que funcione. Si no,
no va a funcionar. Y quiero terminar leyendo Isaías 55, 10 y 11. En la Nueva Traducción Viviente dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para que el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Así que esta noche quiero que nos pongamos de pie. Vamos a estar todo este mes de julio hablando acerca de este fundamento de nuestras vidas, de la palabra de Dios. Y vete con un reto. Tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que llevarla a cabo. Quizá va a ser difícil, pero no imposible, de poner en práctica todo lo que escuchemos, ¿sí? Y quiero esta noche dirigirme nuevamente, si hay personas que esta noche vengan por primera ocasión, ¿quiere indicármelo levantando su mano? ¿Habrá alguien que venga por primera vez esta noche? Todos somos de casa. Pues bueno, yo quiero que cierres tus ojos y quiero que oremos esta noche. Y quiero que tú te ubiques en estos 4 personajes de la historia. Aquellos en el que estaban junto al camino, aquellos que estaban en pedregales, en espinos. Pero yo quiero que tú le digas a Dios: aquí hay una tierra buena en la cual tú puedes sembrar tu palabra. Levanta tus manos y dile: Señor, esta noche yo te entrego mi tierra, Señor. Siembra en ella tu palabra y permíteme ser, Señor, una tierra que pueda producir frutos como tu palabra lo dice, al 60 y al 100 por uno, Señor. Señor, que mi familia y yo seamos esa tierra buena en la cual tu palabra pueda florecer, pueda cumplir su propósito, traiga bendición a mi vida y pueda bendecir a otras personas. Espíritu Santo, yo te pido que me des fuerzas y que me ayudes a poner en práctica esa palabra que he escuchado y que aún me cuesta poner en obra. A poner en práctica esa palabra que he oído, pero aún me resisto a llevarla a cabo. Espíritu Santo, dame esa fuerza en el nombre de Jesús. Amén.